Intente ajustar la pantalla del dispositivo. Este es el video boletín de la libertad. Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser rastreado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. Esto es Programación Predictiva, Dark Angel, parte 2. En la primera parte introdujimos temas básicos de Dark Angel. En su tiempo esos temas, algunos de esos funcionaban como una especie de ficción lejana. Pero en estos días ya la pregunta es la pregunta no es si va a pasar, sino más bien cómo va a pasar o cómo se va a implementar. Una falsa dicotomía. Dark Angel nos vende esta dicotomía en que una dictadura o la represión es solamente ejecutada por hombres blancos y ricos. Hasta cierto punto hay cierto nivel de verdad en esto, pero no todos los hombres ricos no son ni solo hombres ni son solo blancos. Es más que todo pertenecer a cierta consanguinidad que no necesariamente va asociado con su epidermis. Es más que todo pertenecer a cierto linaje antiguo. Y ese es una especie de meme que prevalece en estos días también. Nos venden que la tecnocracia solo es definible cuando es conservadora o de derecha. Por un lado, esto es posible, por supuesto. Los grandes intereses económicos invierten mucho tiempo y dinero y tecnología en producir economías cautivas, que es un totalitarismo, es una economía cautiva. Sin embargo, la gente de dinero no solamente es caucásica, ni solamente invierte en sistemas fascistas. Ellos buscan diversificar sus inversiones. No tener los huevos en el mismo nido. De hecho, Anthony Sutton, que estamos viendo aquí el retrato, fue un escritor, un investigador, que comprobó que Wall Street, los capitales de Wall Street, financiaron tanto a la Unión Soviética como al Tercer Reich. Por el otro lado, el totalitarismo realmente no puede resultar solamente de un tipo de mensaje. Solo los blancos son los que explotan. No. Puede utilizar cualquier excusa con tal de silenciar a la contraparte o las minorías. No es necesario tener camisas pardas, ni cierto tipo de bandera o cierto corte de pelo, o saborear dicho sabor, o deshacerse de dicho sabor, o simplemente tener una opinión opuesta. Eso lo hace ir en contra del totalitarismo. No se necesita cierto mensaje para cumplir un requisito de totalitarismo. Básicamente es una forma de colectivismo donde toda opinión en contra, especialmente las minorías, se reprimen, sino es que del todo se erradican. Y en el colectivismo, la minoría por excelencia siempre va a ser el individualismo, el individuo soberano y libre. Entonces, para eso usted no necesita ser nazi, no necesita ser comunista, puede ser cualquier tipo de cosa. Claro, esos son los dos favores apetecidos por esos capitales que les gusta más los resultados que brinda el nazismo como el comunismo. La mejor inversión que ellos tienen, por así decirlo. El texto fue producido en los albores del New American Century, o el Nuevo Siglo Americano en español. Este fue un think tank, que básicamente es un laboratorio de ideas que se creó por un conjunto de halcones. Halcones básicamente en el argot de la política de Washington están los halcones y las palomas. Ambos son estatistas, solo que los halcones quieren todo resolverlo mediante la fuerza bruta, la fuerza bélica, mientras que las palomas quieren obtener los mismos resultados mediante la diplomacia, la política y la burocracia. Son diferentes medios para llegar a un mismo objetivo. Este New American Century fue un grupo de halcones a finales de los 90s, la segunda parte de la década de los 90 se decidieron y decir, ok, este va a ser nuestro manifiesto, así queremos ver el nuevo siglo, así se va a forjarse bajo la supremacía de América, especialmente Estados Unidos, o como decía Carroll Quigley, la alianza angloamericana, porque después de todo Estados Unidos no actúa sin llevar a colación sus aliados británicos. El think tank como tal se mantuvo desde el 97 hasta el 2006 y muchos de los que firmaron este manifiesto tenían roles participativos en el gobierno federal estadounidense.
Y para poner en contexto, eso fue lo que en el Dark Angel se produjo entre el 2000 y el 2002. O sea, esto era la cara de la dictadura, de la agresión mundial. Hombres blancos, halcones, atacando el resto del planeta. Y este think tank se podría categorizar como derecha, neoconservadora, como se dice en inglés, neocon. En realidad no es neocon, siempre son los mismos conservadores de siempre, los mismos fascistas de siempre. Y es interesante porque el fotograma lo traté de buscar, me acuerdo haberlo visto muy bien. Y revisando en internet, no era en mi imaginación, Normal, uno de los personajes, el dueño del Pony Express, la compañía de repartidores, era un ferviente admirador de George Bush padre. Tenía un retrato. Él no pude encontrar el fotograma porque tenía, no me acuerdo en cuál capítulo era, si era en la primera o en la segunda temporada. Lo anduve buscando pero no lo encontré. Y él admiraba a tal George Bush. Entonces imagínense por dónde vamos. Entendiendo la derecha, en teoría, la supuesta contrapartida sería la izquierda. Es lo que nos quieren vender siempre entre la derecha. Escoger entre la derecha o la izquierda. Tradicionalmente, la izquierda solía tener esta especie de mantra de luchar por las libertades individuales, defender las libertades individuales, la agresión del extranjero, por ejemplo en Estados Unidos, y desenmascarar la corrupción de los hombres blancos y ricos. Pero esto es solo la teoría, es el discurso oficial. En realidad es una técnica psicológica para dividir a la población cautiva, no solamente a la población en general, sino al individuo entre sí mismo. Sin embargo, la realidad nos dice que la izquierda y la derecha son alas de la misma ave de rapiña, el gobierno. Por ejemplo, en el 2016 Trump iba a desaguar el pantano de Washington, que decía Drain the Swamp, por un lado. Pero sin embargo, durante su gabinete lo primero que hizo fue empezar a nombrar a neocons, que estamos hablando, y continuó siendo amigo de los Clinton. Decía, sí, es una gente maravillosa. Y hasta el día de hoy sigue diciendo que la tal vacuna con su proyecto Warp Speed, que la tal vacuna sigue siendo grandiosa. Tiene que buscar los canales de Telegram para que vea lo grandiosa que es. Por el otro tenemos a la izquierda con el maravilloso Obama, si se acuerda, ese faraón salvador de la izquierda que le dieron un premio con solo entrar a fungir en su gabinete sin hacer absolutamente nada, le dieron un premio Nobel de la Paz. Entonces imagínense esa especie de contrapartida, izquierda del Pacífico, buenachón, alegre, dinámico, pero sus acciones dicen totalmente lo contrario. Lo primero que hizo fue aumentar la presencia militar en Irak y nunca cerró Gitmo o Guantánamo. Y luego aprobaría el lanzamiento de drones sobre la población de Yemen. Ni qué decir de que dejó que Darth Hillary hiciera un ataque sobre Libia, destruyendo el país por completo. O sea, por un lado tenemos a Trump, alguien como Obama, o incluso ahora como Biden, este payaso. En las elecciones empiezan a vociferar uno contra otro, pero cuando llegan al poder, ambos siguen los mismos intereses, siguen las mismas políticas. Siempre, claro, Trump no declaró la guerra en ningún nuevo país, pero continuó inyectando capital en la economía, capital con déficit, que es la moneda fraccionaria que hemos hablado anteriormente. O sea, realmente no existe la izquierda y la derecha. Compañías de capital de riesgo. Muchos boomers lamentablemente aún creen esta falsa dicotomía. Por ejemplo, este señor que estamos viendo aquí es Oliver Stone, que es un cineasta y que produjo la película con Kevin Costner, JFK o JFK, que es el asesinato, la investigación mejor del asesinato de JFK. Por ejemplo, hizo una investigación en base al libro de Jim Marrs, muy interesante, muy sólida, pero solo es muy sesgado. Solo ve los problemas del intervencionista estadounidense cuando los actores son de derecha. De hecho, al final de la película JFK, el Jim Garrison, el que personifica a Kevin Costner, tiene una entrevista con alguien en Washington y le decía, abre los ojos, ese es el poder detrás del tono.
son un montón de nazis. No son los viejos, tal vez no serán los viejos, pero sí están adoctrinados en esa manera. Eso es lo que nos quiere vender este texto de JFK. Y luego este mismo, en el 2016, si no me equivoco, hizo un documental sobre los neonazis que la CIA fundó en Ucrania, que se llama, el documental se llama Ukraine on Fire. Y es interesante, igual lo recomiendo que lo vean, donde se ve las maravillas de lo que hace la CIA en esos países, cómo les gusta arruinar a otros países. Claro, este mismo Stone se queda callado cuando ese intervencionismo deja ladrillos en la calle para BLM o Antifa, que es lo que estamos viendo en este video de una policía que, no sé si se acuerdan, en el 2020 que había este tipo de manifestaciones pacíficas, donde de un momento a otro aparecieron columnas de ladrillos. Y es esta gente. Esto es un ejemplo, solamente un ejemplo de todo lo que sucedió. Los mismos gobiernos, la misma CIA, la misma policía le ayudó a instalar estos ladrillos, se los dejaba muy bien puestos para variar. Un personaje como Oliver Stone se queda callado, no dice nada. Da la vista gorda porque no le conviene dar la cara cuando la misma izquierda empieza a hacer las mismas cosas que haría la derecha. Ni tampoco hace documentales sobre la sociedad abierta de George Soros, o cómo este invierte grandes cantidades de dinero en revoluciones de color. Porque digamos, lo que pasa en Ucrania no es único, sino lo que hace usted invertir dinero en organizaciones no gubernamentales para generar la fase de crisis. Por eso básicamente se lo notará de que la gente empieza a salir a las calles. Pero note la manera en que la gente se manifiesta con este tipo de revoluciones de color. Cuando la gente, yo he visto en las noticias cuando la gente sale a reclamar de que la escuela está muy cochina, o que se enfermó, o de que algo pasa en la comunidad, los mismos vecinos se ponen de acuerdo y salen con pancartas que se ve que escribieron ellos. Salen con la ropa del trabajo, con la ropa de que están en casa. Los chiquitos se ven con uniforme de la escuela o del kinder. Se ven vestidos de la manera en que ellos usualmente viven. No se ponen de acuerdo en ponerse toda la misma camiseta. Pagar a hacer banderas. Pagar a hacer pancartas profesionales, impresas profesionalmente. Es el tipo de inversión que la organización de George Soros se encarga de hacer. Invertir el capital para que la gente empiece a organizarse. Profesionalmente solo se dedican a esto y a atraer gente, les dan camisetas, tienen dinero para imprimir, a pagar, hacer muchas camisetas, banderas, todo este tipo de cosas que la gente, cuando realmente es una manifestación orgánica, no invierte en tanto dinero en esto. Solamente un buscapleitos profesional tiene el tiempo o la capacidad de hacer estas tareas. Lo que quiero decir es que es un mensaje sesgado, como de esta falsa dicotomía, que lo único que vamos a alzar revuelos cuando la derecha es de hombres blancos y ricos, pero cuando sucede lo mismo, cuando es de izquierda, nos quedamos callados o ya no son tan malos. Y esa es la manera en que el mensaje de Dark Angel fue construido, de que los malos son malos porque son blancos y son ricos. Y con ustedes el de izquierda automáticamente se vuelven el rebelde, se vuelven la persona buena, la persona moral. Pero realmente la tecnocracia de hoy, y la tecnocracia que vemos en el texto, no es de izquierda ni derecha. Sí, sigue siendo una forma de totalitarismo y colectivismo que silencia y destruye a aquellos que piensan por sí mismos, a todos aquellos que piensan en contra. Sin embargo, eso es una nueva forma. No es ni izquierda ni derecha, sino una nueva forma, una nueva síntesis entre ambos, que le llaman la tercera vía. ¿Cómo podemos entender esto? Por un lado, las megacorporaciones son ahora las principales socias comerciales del Estado. Por el otro, el Estado administra el capital humano como si copiara la URSS o la China comunista. Esto más o menos este tema ya lo toqué en la presentación vieja del Rompenieves. Entonces, por un lado tenemos el fascismo corporativo, pero cuando se trata de reprimir y controlar a la población, se administra el gobierno como si fuera un gobierno socialista o un gobierno comunista. En esta teoría está la definición de fascismo, o por lo menos la definición que dio Mussolini: el Estado tratando de domar las corporaciones para servirse a sí mismo. Claro,
al final ambos terminan siendo una solamente, una sola acción unilateral. Lo voy a explicar con este señor que estamos viendo acá, que se llama Dick Cheney, que fue uno de los fundadores del think tank New American Century y firmó el manifiesto. Y luego sería el vicepresidente de las dos administraciones Bush, del Bush hijo. Muchos analistas políticos dirían que este en realidad fue el poder detrás del todo. Ese realmente fue el presidente y Bush era como la cara del tontín o el playboy que se la tiraba rico. Esta administración de Bush fue aquella que invadió Irak y Afganistán. Afganistán fue por el ataque a las Torres Gemelas porque en teoría Osama Bin Laden estaba escondido en una cueva en un lugar de Afganistán y tenía que invadir todo el país y quitar al talibán, que nunca lo logró. Y luego que Irak tenía armas de destrucción masiva y además ayudó a Al Qaeda a realizar el ataque a las Torres Gemelas, que por estos y les hizo la invasión en 2003 con la pretensión de que había armas de destrucción masiva. Y no sé si usted se acuerda que salía Colin Powell con un vasito de vidrio. Esto es una muestra de que tenemos la evidencia de que bla 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 bla. Y al final tampoco aparecieron las armas de destrucción masiva en Irak y aún así se invadió. Este señor que estamos viendo acá fue el vicepresidente de esas dos administraciones que se encargaron de hacer esta política bélica. Importante, antes de trabajar como vicepresidente, él fue el presidente de la corporación petrolera Halliburton y solo renunció a este puesto cuando tomó el cargo de vicepresidente. No obstante, esta compañía luego ganaría una licitación petrolera en el 2004 en el mismo Irak. Eso es fácilmente comprobable en internet, no te tiene que buscar mucho. O sea, básicamente renunció a una compañía para luego ir a establecer políticas que básicamente harían que la compañía que él trabajaba anteriormente sería la principal ganadora en esa política. Claro, en esa política era destruir un país completo. Y Halliburton es un ejemplo, no fue la única compañía que ganó licitaciones para reconstruir el país. O sea, es trabajar en la política para beneficios comerciales, esta mezcla entre empleado público o empleado corporativo, para cuál planilla trabaja usted realmente. Y Dark Angel, de hecho, nos muestra un ejemplo similar. Logan vive una vida afluente porque su familia tiene negocios corporativos. Particularmente su tío, que es el que vemos a la izquierda, tiene una empresa que ganó la licitación para construir los drones que usaba la policía para vigilar a las personas. En este capítulo se asignó al tío, fue asesinado por los mismos drones porque se instaló un sistema de reconocimiento facial que se iba a instalar para asesinar disidentes políticos, y a Logan casi también lo acribillan. Entonces, por un lado tenemos los grandes capitales comerciales establando relaciones o negocios o contratos con los sistemas socialistas. Básicamente la tercera vía se podría resumir: privatizar las ganancias, socializar las pérdidas. Claro, los boomers alzarían revuelo, alzarían las voces de protesta contra Dick Cheney, el ejemplo que le mencioné, o el mismo tío de Logan, porque solo saben ver un viejo blanco de dinero. Es casi una especie de envidia. Entonces la pregunta es: ¿se están reclamando porque es inmoral? Porque realmente quieren hacer lo mismo pero no pueden. Entonces lo que hacen es quitarse con el rico. Claro, cuando sucede algo similar pero ya no son hombres blancos y ricos, nadie dice nada, todo el mundo se queda callado. Solo unos cuantos empiezan a decir lo que está pasando. Cuando es políticamente incorrecto o inconveniente, ya nadie es tan rebelde como plantearían. Aquí estamos viendo la fundadora de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, que hizo mucha plata en el 2020 y bajo la organización empezó a comprar muchos bienes raíces, muchas propiedades, con el timo o con la excusa de que iban a ser invertidas en proyectos que iban a beneficiar a la comunidad negra.
muy bonito, suena muy bonito. El problema es que una de las propiedades que compró fue en Florida y la compró en 1.4 millones de dólares. O sea, compró una mansión. Es decir, uno pensaría que alguien negro que lucha por su pueblo y su cultura reinvertiría sus fondos en programas para mejorar la condición de sus padres, que es en teoría lo que está expresando la tal empresa BLM o Black Lives Matter. Es decir, invertiría ese dinero en comprar un edificio viejo, restaurarlo en Chicago, en Seattle, en Los Ángeles, en Nueva York, donde sea, en las comunidades negras. Y no sé, poner un centro de ayuda, centro de educación, algo que ayude, pero no ir a comprar casas de lujo, que básicamente fue lo que hizo. O darle trabajo en la planilla a los familiares, ganando un montón de plata como, entre comillas, ¿cómo se llama? Por servicios profesionales o consultorías, que también se alzó. Aquí tengo el URL de uno de los artículos que estuve leyendo. BLM, esta corporación realmente es una corporación de capital de riesgo. Este término lo tomé de Catherine Austin Fitts. En el 2020 fue cuando alzó más revuelo porque logró adquirir, mientras esto de cuando George Floyd se le pararon en la nuca y no dejaron respirar, empezaron a salir mucha gente a reclamar, pedir justicia contra el policía. Todo muy bonito, hasta ahí todos estamos de acuerdo. El problema es que BLM empezó a tener provocadores profesionales y a hacer más bulla de lo normal, y empezó también a recaudar dinero en forma de donaciones. Muchas donaciones anduvieron alrededor de los 90 millones de dólares, y luego estos 90 millones de dólares, 32 fueron reinvertidos en la bolsa de valores. O sea, no, esto se entiende si es una corporación de tecnología o de servicios o de manufactura. Recauda dinero, lo reinvierte, pero en teoría esto era una especie de beneficencia, una organización no gubernamental que iba a ayudar a la gente, pero lo que hace es reinvertir el dinero como si fuera una corporación, una compañía común y silvestre, y muchas de esas donaciones fueron dar lugar a casas de lujo para algunos, por ejemplo a Patrice Cullors. O sea, yo puedo apoyar a cualquier persona que tenga una excelente idea y que la ponga a vender. Es su sano derecho, mientras no se lo robe a nadie ni mate a nadie por eso, o restrinja la libertad de alguien por hacer eso. Todo el mundo es libre de hacer eso. El problema, lo que no estoy de acuerdo es que si yo empiezo a hablar de esto, lo primero que me van a decir es callarme y tratarme de racista o de cualquier apelativo genérico. Y la manera en que lo hizo, alzó este dinero, no fue de manera pacífica. Fue estas manifestaciones en donde se atacó literalmente a la población cautiva, a los pequeños negocios, se les quemó sus negocios y les arruinó la vida. O sea, por un lado tenemos un ejemplo como Dick Cheney, que literalmente entró a Irak, lo destruyó y se aprobó, casi que podríamos decir que se aprobó la licitación de Halliburton, la compañía que él fue presidente. O tenemos un ejemplo como BLM, donde alzamos revuelo, hacemos manifestaciones, hacemos una fase de crisis, entramos y destruimos los pequeños negociantes, los pequeños comercios, y ayudamos a los grandes capitales. ¿Por qué? Porque cuando usted le quema el negocio a alguien, esa persona probablemente no tenga la manera de reiniciar su negocio, o tal vez el seguro no le da para tanto, o solamente el seguro le aplica para pagar el préstamo con el que pagaba esa locación o su negocio. Entonces tiene que vender esa propiedad a un menor valor para tratar de recuperar sus pérdidas. ¿Qué es lo que argumenta Catherine Austin Fitts? Que estas compañías BLM, Antifa, realmente se entregaron a las zonas donde querían hacer compras, pero por menor valor. Es decir, en un escenario normal donde se tiene un negocio o una zona comercial, eso tiene un cierto valor a nivel de bienes raíces, pero si se destruye, ese valor decae. Entonces si usted tiene capital, puede entrar y comprarlo por menor valor. Para eso usted invierte en este tipo de compañías como BLM o Antifa, para entrar y primero destruir la economía local y luego entrar y comprar por monedas ese tipo de bienes raíces y establecer su propio negocio. Ese es más o menos el modelo que explica Catherine Austin Fitts, así que la idea es totalmente de ella. Y lo que quiero ejemplificar que no es
esta dicotomía que nos vende el texto de que los únicos malos son los hombres blancos y ricos, es mentira. Para ser un bribón usted no necesita ser blanco ni negro, tiene que ser un bribón. Puede ser con cualquier tipo de color, ya sea verde, rojo, anaranjado, lo que sea. Y por cierto, en mayo de este año estuve leyendo de que a pesar de todo esto, BLM se está declarando en bancarrota, o sea, ni siquiera supieron manejar el fiasco. I want to be clear in how I characterize this. This is mostly a protest. It is not generally speaking unruly, but fires have been started and La tercera vía. Joseph P. Farrell en su libro La tercera vía, que es el término que estoy tomando prestado de él, la explica de la siguiente manera. Esta tercera vía no iba a ser, como veremos, ni el capitalismo financiero de Occidente ni el socialismo de Estado de Oriente, sino el capitalismo de cartel financiero y el socialismo de Estado, que se convirtieron en el sello distintivo de la Alemania imperial y permanecieron como una característica estructural fundamental de la política nacional e internacional alemana desde entonces. Entonces básicamente es el modelo nazi que él se mantuvo luego de la guerra y se trató en esto, como lo que estamos viendo ahorita, de Dick Cheney, BLM, que no se trata realmente de ese nazi acérrimo racista, sino más ese nazi del tipo corporativo, que lo que interesa es conseguir resultados a toda costa, es una especie de psicopatía, conseguir resultados a toda costa, ya sea usando el marxismo o usando el comunismo, como sucede en China, que originalmente era un país comunista y se abrió el comercio y ahora es un formato de ese estilo. El Estado está totalmente controlando las corporaciones, pero todo sus aparato estatal se mantiene gracias al cartel financiero que tiene vendiendo mercancías baratas al resto del planeta. En estos días realmente no existe la izquierda o la derecha, que he venido repitiendo una y otra vez, sino solamente un discurso donde el Estado y las corporaciones lo definen. Como lo vimos al estilo de Cheney, que se puede cambiar de puesto, pasa de una planilla corporativa a una planilla estatal para negociar cuál será la política. Desde 2020, si algún científico o doctor iba en contra del mensaje oficial del Estado, era callado, se quitaba la plataforma. No sé si se acuerdan de muchos videos donde salían doctores hablando en conferencia de prensa y lo primero que hacía YouTube era borrarlo, lo primero que hacía Facebook era borrarlo. Sin embargo, el discurso era principalmente que promovía el Estado, era para defender sus principales socios comerciales como Pfizer, Moderna o Johnson Johnson. Si usted salía hablando maravillas, no tenía problema. Entonces el Estado o la Organización Mundial de la Salud tenía un proyecto, un socio con sus socios comerciales para instalar esta maravillosa vacuna. Las plataformas de redes sociales que nada tenían que ver en el asunto se metieron de lleno y empezaron a atacar la desinformación médica y empezaron a practicar su aprendizaje automático, como se conoce en inglés, machine learning, que automáticamente usted decía tal palabra, quedaba flagueado ese video, al tal punto que se lo podían quitar en estas plataformas populares. O sea, la directriz de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud se convertía en política para Estado, corporaciones, al final termina siendo lo mismo. E incluso casi que el Estado no solamente es como una especie de Estado de franquicia, gobierno regional o de franquicia, porque no existe soberanía como república en algún lugar del planeta. Todos se rigen por lo que les dice el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de la Salud. O sea, los localismos ya no existen como tal. Todos salieron baldeando la banderita del virus mágico y siguieron las directrices al pie de la letra, independientemente si estaba en Costa Rica, si estaba en California o si estaba en Inglaterra. Todos se comportaban de la misma manera. De hecho, increíblemente lo que sí me sorprendió fue muchos países africanos fueron los únicos que vieron a través de la mentira y por ejemplo el presidente de Zimbabue no quiso instaurar estas restricciones ni obligar la mascarilla y todo ese poco de mierdas. La falsa dicotomía entre izquierda y derecha solo existe en la mente de la población cautiva.
Ahí es donde la gente, los estados, a las corporaciones les interesa mantener esa dicotomía. Uno es el derecho de ser izquierda, no lo hace ni bueno ni rebelde. Y tampoco ser derecho lo hace uno sobrio, racional. Al contrario, lo único que dice es que usted es un tonto útil, como lo decían en antaño. Dark Angel fue creado con esta falsa dicotomía en mente. Los pobres y izquierdas automáticamente son buenos, los blancos son ricos, automáticamente son malos. Nos presenta que está bien robarle a los ricos, porque después de todo, eso lo tienen que haber robado. Esa es la idea, la concepción que tenemos de que los ricos solo pueden ser ricos si porque se robaron de alguien. Puede que sea verdad, puede que no sea verdad, pero ninguno va a ir detrás de bastidores y analizar la evidencia si realmente la plata que tiene es porque se la robó. Solo lo que importa es robársela al estilo de los bolcheviques. También nos presentan a Norman, el seguidor George Bush que mencioné anteriormente, como un colaborador y soplón de los servicios del gobierno. O sea, es decir, que ser de derecha es automáticamente un soplón del gobierno. Y que esa es la manera en que los normies se comportan. Los mutantes. En anteriores presentaciones, especialmente la de Screamers y tal vez la de Marcado, he querido presentar la tesis que nuestra especie ha sufrido a lo largo de los siglos un proceso constante de modificación del comportamiento. Bueno, ese fue mi intento, por lo menos, para entregar este mensaje mediante figuras literarias. En otras palabras, lo que me refiero es un experimento a largo plazo y a gran escala. Con los Screamers ejemplifiqué el fenómeno o comportamiento de violencia irracional en nosotros que está como latente y que puede ser disparado si se le ocurre a alguien. Es decir, que convertir a la persona normal en un arma irracional. Porque la mayor parte de nosotros estamos poseídos o no hemos establecido nuestra independencia del alma colectivo de la humanidad. Como he tratado de explicar, en alguna instancia eso servía como una especie de proxy o interfaz para suavizar la luz que viene de Dios. Pero de esa vez se ha intentado a ciertas fuerzas introducir o ofuscar o oscurecer esa interfaz a tal punto de que ya empieza a funcionar no solamente para la luz de Dios, sino para otros intereses. Esta alma colectiva empieza a ser corrompida, introduciendo programas, introduciendo egregores que no van en beneficio espiritual de la especie como tal. Entonces casi que cuando usted se consume por el alma colectiva humana, no necesariamente va a ser un avance espiritual. Y uno de los programas que ejemplifiqué en esta presentación es la violencia irracional. Por un lado puede que llevemos estas características animales que nos llevan a la brutalidad, es parte de nosotros, pero no nos define como tal. O sea, nosotros no somos bestias, no somos animales brutales, es solamente una parte de nosotros. Incluso puede decir que es tan solo un potencial, no necesariamente automáticamente activado. Por el otro, este experimento de ingeniería social ha capitalizado y expandido este componente en específico, y eso tal vez en la presentación de los orcos, donde ciertos pueblos germánicos o los pueblos bárbaros se modificaron de esta manera para destruir el mundo antiguo y establecer un nuevo mundo, el viejo orden mundial. Se usaron los orcos, por así decirlo. Eso más o menos, pero ahora estamos viendo otro tipo. Esa es como decir la primera mutación. En esta presentación que estoy llevando a cabo, estoy presentando la nueva mutación. Antes teníamos a los orcos que destruyeron el viejo orden mundial. Ahora tenemos a los mutantes que ponen el nuevo orden mundial. Si me preguntan, es lo mismo, solo que diferente color, diferente sabor. Considero que el texto Dark Angel toma todos estos precedentes y lo pone ahora, como dije, como mutaciones. Ya no son orcos, no son screamers, son mutantes. Y los mutantes, de hecho, es el tema general de la presentación del texto. Desde la primera temporada nos introduce la idea de que existen centros secretos diseñados para modificar a los niños en máquinas. Es decir, estos mutantes son creados con el exclusivo propósito de hacer tareas o misiones para sus amos. Explícitamente no se dice, pero estos niños son esclavos o propiedad del gobierno.
porque sus vidas se resumen a lo que les dice el comandante. No sirven para otro propósito, no tienen vida propia. Solo se les programa para seguir órdenes. Igualmente este gobierno financia estos programas a pesar que el resto de la sociedad sufre de pobre infraestructura o mínimos servicios básicos. O sea, la gente se enferma, pero estos centros tienen alta tecnología que los mantiene, por así decirlo, sanos físicamente. Mientras que el resto de la población se enferma o se muere. Durante la segunda temporada vemos los resultados de la liberación de Max. Recordemos que ella destruyó el campo de concentración de Manticore y salvó a sus niños. La mayoría se logró dispersar como una diáspora por el mundo. Otros fueron apresados y ejecutados por los mismos servicios del gobierno. Y unos cuantos lograron escapar a Canadá. Que me parece curioso que hayan escapado a Canadá. Hacia el final de la segunda temporada, otro grupo, los que andan desperdigados por el mundo, se reunió y se refugió en una zona industrial contaminada con radiación, que se conoce como Terminal City en el texto. Y interesante notar de que este centro de adoctrinamiento podríamos hacer paralelismos con los centros educativos modernos, que a pesar de que sean privados o estatales, o públicos mejor dicho, siempre tienen que estar bajo con un currículum o un plan de estudios aprobado por el Estado. Ninguno se va a salir del saco así porque así. El proyecto Mantícora. Estos mutantes son los soldados del futuro. Así como en la presentación anterior dije que los orcos eran grupos de bárbaros germánicos que destruyeron el mundo, ahora estamos viendo la próxima mutación, los soldados del futuro. El mismo nombre de Manticore hace referencia a un animal mitológico Mantícora. En particular, esta era una mezcla entre como una esfinge con cabeza de hombre, cuerpo león y con una cola ponzoñosa o venenosa como un tipo de escorpión. Y literal este era el enfoque del proyecto, hacer una mezcla de animales como armas. Enumeraré sus características. Inicialmente estos niños fueron separados o raptados de sus padres, a tal punto que incluso no tenían padres como tal. Solamente se tomó un material genético y fue modificado. Las madres solo sirvieron como útero de préstamo. Su primer estado en el mundo fue aislado del amor maternal y paternal. En este ambiente se le aisló del mundo exterior y la única información recibida fue la del instructor Lydecker. En algunos casos a este se lo mira como el padre o madre que nunca tuvieron y él mismo los ve como sus propios hijos. La interacción entre pares, entre niño y niño, es mínima, por decir completamente nula. Si esta existe, debe ser bajo la mirada del supervisor. O sea, no existe nada fuera del sistema. Y a lo largo de la serie vemos que a pesar de eso siempre ellos tienen esa rebeldía por establecer su propia comunicación, sus propios mensajes, sus propios mitos, pero a escondidas, en las horas de la noche. Y la idea es que al remover cualquier información foránea que no venga del líder, se crea es una forma de culto. Originalmente esos niños fueron modificados genéticamente para tener o acentuar características que le interesa al amo. Particularmente estas características son mezclas de animales como una quimera o mantícora. El texto nos quiere vender que estos son mejoras. Uy, qué bien tener o qué chévere tener poderes como un lince, como un jabalí, como un león. Sin embargo, realmente lo que deberíamos analizar es que no es una mejora, sino que estamos tratando de reducir a estos niños a un estado robótico bestial, porque ellos no tenían identidad propia. Entonces, el texto de Max, la lucha de Max, era él tratando de descubrir quién es ella y mantener su identidad a pesar de toda la programación, a pesar de toda su genética modificada. Es decir, podríamos ver toda esta modificación como una alquimia oscura de tratar de reducir a la humanidad a un animal mezclado. E incluso esto lleva a problemas porque neurológicamente esta manera de meterse en la cabeza de los niños les trae problemas al punto de que son inestables, que necesitan una especie de sustituto o un químico que haga la función de un neurotransmisor que ellos no pueden producir. Y si no, caen en coma y mueren. Estos mutantes son el resultado de una deshumanización. Desde bebé se les privó la interacción básica con padres reales. Un humano nace con padre y madre.
En cambio, la procreación se reemplazó con una producción sistemática, fría y exacta. También la educación se reemplazó con un control mental y psicológico. Poco a poco se les robó de las características que los hace humanos. De hecho, los han programado para pensar que la comprensión, cariño, preocupación son debilidades. Decir que la conciencia es una debilidad. Finalmente se les fomenta solo aquellas características de animales. En realidad, la mutación representa el hecho de convertir a la humanidad en brutos, feroces y psicópatas, pero obedientes y desconectados de la realidad. Al contrario, los personajes realmente fuertes en esta serie son aquellos que lograron encontrar su humanidad, hacerle frente a su sombra psicológica.